Llegamos a la última parte de la clase de SVM, que ve la magia más interesante de los SVM, que es cuando son capaces de encontrar márgenes no lineales. ¿Ya? La SVM no lineal. ¿Ya? Entonces imaginemos este dataset de aquí de dos atributos x2 y x1, donde los círculos están al medio y los cuadrados en afuera. ¿Ya? Entonces acá tenemos que los cuadrados son los casos positivos y los círculos los casos negativos. Entonces todos los círculos están agrupados en el centro del diagrama y todos los cuadrados están más lejos del centro. Traten de resolver este problema con una SVM lineal y se van a dar cuenta que no van a poder. No va a haber ningún margen lineal que separe los datos. En cambio, el árbol de decisión, por ejemplo, podría ser un corte aquí, un corte aquí, un corte aquí, un corte aquí, hasta que encuentre la región. ¿Ya? Un vecino más cercano también podría. Entonces la pregunta es ¿por qué la SVM no? Si la SVM es un modelo tan poderoso tiene que ser capaz de trabajar con datos no lineales. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo la SVM es capaz de encontrar límites de decisión no lineales. Lo que uno podría hacer es tener una función transformación que transforme los vectores de entrada con una función phi que mapee los datos desde su espacio original a nuevo espacio, y generalmente queremos que sea de más dimensiones. Y lo que queremos entonces es que en el sistema transformado, en el espacio transformado, ahí sí haya un límite de decisión lineal. Y la idea es que cuando ese límite de decisión lineal del espacio transformado lo mire en mi dimensión original, se vea como un límite de decisión no lineal. Entonces imaginemos que mis datos son de 2 dimensiones, como el ejemplo acá, 2 dimensiones, y yo lo paso de 2 dimensiones a 5 dimensiones con esta función phi. Entonces la primera dimensión es esto, el x1 al cuadrado, la segunda es el x2 al cuadrado, la segunda es raíz de 2 por x1, la tercera es raíz de 2 por x1, la cuarta es raíz de 2 por x2 y la quinta es una constante 1. La idea entonces es que ahora si yo quiero entrar a una SVM lineal sobre el espacio transformado, que tendría estos parámetros de W sub 0 a W4, cuando yo hago el producto punto entre esto y esto, hago entonces W sub 0 por 1, W sub 1 por esto de aquí, W sub 2 por esto de aquí, y W sub 4 por esto de aquí. Y me sale esta expresión de acá. Lo que yo confiaría es que esta expresión, los datos sí son linealmente separables. Para un poco de intuición, en este dato de set de acá, si yo graficase x2 al cuadrado menos x2 versus x1 al cuadrado menos x1, aquí los datos, los círculos quedan aquí y los cuadrados quedan acá, y acá mi problema es linealmente separable. Entonces esa es la idea. ¿Ya? La idea es que esto va a ser más dimensiones. Entonces la figura muestra una visualización del espacio transformado y donde en el espacio transformado sí se puede construir un límite de decisión lineal. Un problema potencial de este enfoque es que puede sufrir de maldición de la dimensionalidad, ¿no? Que yo al pasar mis datos a una dimensión muy alta, mis técnicas no escalen muy bien. Entonces mostraremos cómo la SVM es capaz de pasar a trabajar en este espacio de dimensión mayor de manera eficiente, ¿ya? Y lo hace de manera implícita usando un truco que se llama el truco del kernel, ¿ya? Que es algo muy muy elegante y es lo que hace para mí tan fascinante entender cómo funcionan las super vector machines. Entonces, ¿cuál es la idea acá de la visualización? Acá tengo dos datos estos que son linealmente no separables, ¿ya? Acá tenemos, son dos atributos. Y la idea es que si yo lo mapeo x1,2, si yo lo mapeo a x1, x2, x1 cuadrado más x2 cuadrado, en 3 dimensiones esto se ve linealmente separable. Entonces, si yo entrenase una SVM lineal en mi espacio transformado, que es lineal, este es mi nivel plano separador, cuando yo lo visualice en mi espacio original, en verdad mi región sí es capaz de tener una límite de separación no lineal, ¿ya? Que acá es circular. Y puede resolver entonces aprendiendo regiones así extrañas, de cualquier forma. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Cómo formulo esto? La idea entonces voy a formular, lo que vamos a hacer primero es formular la SVM, pero con esta función phi. Asumimos que yo, el usuario, construyo la función phi que mapea el input a un espacio de dimensionalidad mayor y planteo nuevamente todo el problema de optimización. Entonces quiero encontrar el libre plano de máximo margen. Eso se representa como minimizar es encontrar el doble que minimiza esta expresión. Esta es mi restricción, pero ojo, aquí ya cada vez que aparece x y tengo un producto punto de w
por X lo cambio por un phi. Y ahora entonces mi W va a tener mayor dimensionalidad porque van a ser parámetros pesos para el espacio transformado. Entonces lo único que hago es reemplazar mis X por phi y reformulo todo el problema de optimización de nuevo. Puedo pasar al dual y nuevamente optimizarlo usando algún algoritmo como SMO y validar las restricciones KKT y me da lo mismo. Entonces en W me aparece esta suma de los vectores de soporte, ¿no es cierto? Del I sub I por el phi del X sub I. El dual me queda representado solamente en función del lambda. Y esta es la restricción de holgura complementaria. ¿Qué es lo interesante? Es que cuando uno hace esto se da cuenta que en todas las partes donde nos importa, o sea, optimizar, entrenar el modelo, y cuando nos importa hacer clasificaciones, nunca aparece un phi de X solo. Siempre aparece el producto punto de dos vectores. Guárdense eso en la cabeza, porque eso va a ser la clave del kernel trick. Entonces, análogamente, si yo tengo que mi SM no lineal con la función phi y quiero clasificar una instancia nueva de z, lo único que tengo que hacer es aplicar el signo a operar el hiperplano sobre esto. Y eso implica iterar sobre mis vectores de soporte, que recuerden que generalmente son menos que todos mis datos, son solamente los casos en que mi lambda sub i es distinto de 0. Y acá tengo el phi del x sub i, producto punto con el phi del punto z. Entonces, ¿qué es lo interesante? Si nos fijamos en la ecuación, veremos que tanto para la formulación del dual como para clasificar un ejemplo nuevo, el phi de x siempre está acompañado por la función phi aplicada a otro vector por medio de un producto punto, ¿no? Entonces, nunca vamos a tener un giro en la parte que nos importa para hacer una predicción y para optimizar el problema. Siempre tenemos el phi de x producto punto por el phi de otro vector. El producto punto, acuérdense cómo se calcula el coseno del ángulo, que es el producto punto de dos vectores normalizados. Entonces el producto punto tiene relación con la similitud. Entonces generalmente el producto punto cuando dos cosas se parecen es alto, cuando dos cosas no se parecen es bajo. Entonces el producto punto de phi de x por phi de z representa la similitud entre el vector x y el vector z en el espacio transformado. ¿Cuál es el problema? Que si la transformación phi de x es de alta dimensión, o sea, pasa de 100 a 1000, por ejemplo, entonces calcular phi de x por phi de z va a ser computacionalmente caro. Y vamos a estar sufriendo todos los problemas de la dimensión de la maldicionalidad. De la dimensión de la dimensionalidad. Entonces el truco del kernel trick es como en verdad, como siempre phi nunca aparece solo, sino aparece siempre a través del producto punto con otro phi. Es que yo reemplace phi, que yo pueda reemplazar phi de x por phi de z directamente en el espacio original. O sea que yo en vez de calcular por separado phi de x y phi de z, directamente calculo el resultado del producto punto de phi de x por phi de z. Y eso lo puedo hacer directamente en el espacio original. Para ciertas funciones es posible hacer eso. Entonces no tengo la necesidad de calcular phi de x o phi de z por separado. Ya veamos, esto lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo. Retomamos la función phi del ejemplo anterior. Entonces phi mapeada de R2 de 2 dimensiones a 5 dimensiones, ¿cierto? Tomaba x1, x2, y una dimensión era x1 al cuadrado, otra x2 al cuadrado, otra raíz de 2 por x1, y otra raíz de 2 por x2, y otra 1. Sean dos vectores cualquiera, u, b, y les aplico el producto punto de phi de u por phi de b, sería el producto punto de este vector por este vector. Entonces tengo que multiplicar este elemento por este elemento, 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 este elemento por este elemento. Si ordeno todo eso, ¿ya? Eso es básicamente el producto punto de u por b más 1 al cuadrado, haciendo álgebra, haciendo una factorización simple. ¿Qué es lo interesante entonces de eso? Que yo puedo calcular el resultado de phi de u por phi de b directamente sobre el espacio original. Entonces, implícitamente, yo podría solamente calcular esto todas las veces que veo un phi de u por un phi de b. Entonces, el producto punto del espacio transformado se puede expresar como una función de similitud en el espacio original, que la llamamos una función k. Entonces, en verdad, k de u, b es equivalente al producto punto de phi de u por phi de b, pero solamente es el producto punto de u por b más 1 al cuadrado. Entonces, nos damos cuenta que la función de similitud la estamos calculando en el espacio de atributos original. Entonces, si yo sé que el resultado de este producto punto tiene esta forma, puedo solamente reemplazar los productos puntos de phi de u por phi de b por la función de kernel y nunca calcular explícitamente el phi de u o el phi de b,
y ahorrarme todo el costo de pasar directamente a un espacio de alta dimensional. Entonces el kernel trick consiste en reemplazar todas las ocurrencias de phi de x producto punto phi de z por la función de kernel en todas las ecuaciones de la SVM y así trabajar en el espacio transformado de alta dimensionalidad de manera implícita, pero con todas las garantías de que estamos en el espacio no lineal de alta dimensionalidad y que los límites de decisión que yo encuentre sean no lineales. Entonces, si usa la función de kernel que acabamos de ver se llama la función de kernel polinomial. Entonces, k de u, b por phi de u, phi de b es u.b, producto punto, más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo clasificaría una SVM? Un ejemplo nuevo de la siguiente, un ejemplo nuevo, como lo vimos, es aplicar signo, la función signo a la suma de los vectores de soporte, donde me aparece el producto punto de todos los vectores de soporte y el vector que yo quiero evaluar. Esto lo puedo reemplazar por la función de kernel. ¿Ya? Y si usiera la función de kernel polinomial, esto es algo que puedo calcular directamente. ¿Ya? Pero aquí directamente estoy trabajando en un espacio no lineal. Entonces, existen muchas funciones de kernel que se usan en la práctica. La que vimos acá, el polinomial, y puede ser de uno, acá lo vimos de orden 2, pero uno tiene un parámetro p, puede ser de orden cúbico o el orden que yo quiera. Está el kernel, que es uno de los que más se usan, radial o gaussiano. Se llama así porque se parece mucho a la función gaussiana. Y esta depende de un parámetro sigma. Entonces, lamentablemente estas cosas tienen hiperparámetros que de alguna forma hay que asignarlas y ver cuál es el mejor. Está la sigmoidal también, que depende de un parámetro k y un parámetro delta. ¿Ya? Perdón, esto es gamma. Esa es la idea de la función de kernel. Entonces la idea de la función de kernel es simplemente reemplazar los phi de x por phi de z por una función de kernel. Las funciones de kernel tienen hiperparámetros, como el sigma de un kernel radial. Deben ajustarse en un dataset de validación haciendo cross-validation, igual como lo hacíamos con el parámetro c del margen suave. ¿No? ¿Qué es lo que uno hace en la práctica? Uno tiene que hacer un grid search, que se llama en inglés, con una búsqueda de grilla para combinaciones de valores de hiperparámetros. Ejemplo, el valor de c del margen suave y el valor sigma del kernel radial. Entonces, eso en la práctica uno tiene que correr o haciendo cross-validation o evaluando sobre un dataset de validación muchas combinaciones de valores de C y valores de sigma y encontrar el óptimo, ¿no? El que haga menos error. Entonces, generalmente uno hace en búsqueda en potencia de 2. Entonces, si de verdad quieren tener una buena SVM, van a tener que buscar, por ejemplo, esta lista de parámetros de C, esta lista de parámetros de sigma, iterar haciendo un doble loop, un doble for, porque sería la búsqueda de grilla, evaluar haciendo cross-validation en cada iteración, por cada combinación y quedarme con la mejor, según mi métrica, que puede ser F1 o ROC. ¿Ya? ¿Puede uno usar cualquier fórmula, cualquier función y confiar de que que es una función de kernel válida? No. ¿Ya? O sea, uno puede llegar y poner cualquier cosa acá. Hay ciertas propiedades matemáticas que yo necesito de la función de kernel. ¿Ya? El teorema de Mercer muestra matemáticamente que la función k debe ser positiva semidefinida, ya que es una propiedad de una función matemática que tiene relación con, ya que se puede demostrar fácilmente con. Y básicamente eso te dice que tiene que existir en algún espacio matemático estas funciones phi de x y phi de z. Entonces en la práctica nos limitamos a usar funciones de kernel conocidas que sabemos que se cumplen como la condición. O sea, si estamos a nivel práctico y no a nivel teórico, uno usa estas funciones de kernel, que son las que implementan las librerías. Y tiene que calibrar el parámetro sigma o el parámetro p. ¿Ya? Si quieren, matemáticamente, cuando uno trabaja una función de kernel en una SVM, el espacio en el que está trabajando, el phi es un espacio de Hilbert, ¿ya? Reproductor. De hecho, por ejemplo, cuando uno tiene un kernel gaussiano, en teoría está trabajando en un espacio de infinitas dimensiones. El cálculo de los productos punto usando la función de kernel es mucho más barato que operar sobre el espacio transformado. O sea, la idea de la función de kernel es que nos ahorramos trabajar sobre el espacio transformado y solamente operamos la función de kernel en el espacio inicial. Entonces, como los cálculos se realizan en el espacio original, evitamos todos los problemas asociados con la maldición de la dimensionalidad y elegantemente tenemos un problema de optimización convexo que se puede optimizar y además que es capaz de encontrar regiones no lineales de separación.